Muy buenas noches a todos. Ya vamos a dar inicio, profesor Fabio, Sí, a esta presentación del libro La fuerza de las palabras. Entonces ya podemos comenzar. la editorial Aula de Humanidades presenta en el día de hoy el libro que se titula La fuerza de las palabras, cuya autora es Lulmari Ortiz. Este libro es el resultado de un premio concedido por el Fondo Mixto de Cultura en el marco de las convocatorias que anualmente realiza como estímulos para todas las personas que fundamentan propuestas relacionadas con el territorio y que responden a necesidades sentidas por las comunidades. La autora, Lulmari Ortiz, cursó licenciatura en Lingüística y Literatura en la Universidad Distrital en Bogotá. Luego cursó la maestría en Educación en la línea de investigación en lenguajes y literaturas de la Universidad Nacional de Colombia. Y desde que se graduó con la maestría en Educación, la autora de este libro ha persistido en el trabajo con la escritura en diversos géneros, sobre todo el género relacionado con artículos académicos. Y este libro que Aula presenta hoy se inscribe en el género de la crónica y en consecuencia es un libro que nos acerca mucho a los ambientes, a las geografías, a la multidiversidad antropológica que caracteriza esta región, una región por sí misma multicultural, que es precisamente lo que se incorpora en las distintas crónicas que constituyen el libro. El libro hace parte de la colección de literatura y estamos con la autora para conversar alrededor de algunos aspectos que nos llama la atención cuando Aula evaluó el libro y aprobó su publicación. De un lado, el asunto del género discursivo, que es un tema muy recurrente en la formación de lectores hoy, sobre todo entre los jóvenes de los colegios, y por eso el libro responde a un horizonte pedagógico, de cierto modo, si lo asumimos como un material que puede ser objeto de lectura y de discusión en las aulas. Quisiéramos que la autora nos hablara sobre por qué optó por la crónica y por qué no los cuentos o textos de carácter vinculados más con la explicación, que es lo que caracteriza a los artículos académicos, que también pudo ser una ruta posible de la escritura. Tiene la palabra la autora para que nos hable sobre este tema relacionado, pues, con el género discursivo en el que se inscribe su libro. Adelante. Abre el micrófono. El micrófono está cerrado. ¿Ya? Ya, sí. Buenas noches. Bueno, los percances, ya, ahora sí, bueno, los percances tecnológicos que hemos venido sufriendo y esperamos seguir superando a lo largo de este encuentro. Muchas gracias, doctor Fabio, por su presentación. Quiero compartirles a los amigos y a las amigas que están por aquí pendientes, contarles un poco el fruto de este trabajo y por qué este conjunto de relatos, de crónicas, que son las que son el compendio de este libro.
Lo primero que tuve que definir era realmente en qué género iba a anclar estas narraciones que iba consiguiendo, y encontré en la crónica un género que me permitía, bueno, el género, la crónica tiene características de los distintos géneros. Fácilmente podría uno encontrar retazos y pinceladas de lo que sería un cuento o, o un relato. La crónica me permitía moverme con mucha facilidad, me permitía también recuperar un elemento que para mí era muy importante, que era lo histórico, lo que encontraba en la memoria de los colonos de la zona rural de nuestro departamento. La narración de acciones con la velocidad que yo quería también me lo permitía, y con algunas pinceladas de ficción, que son las que finalmente terminan en convertir los relatos y crónicas que se cuentan en el libro La Fuerza de las Palabras. Además, era escuchar a los campesinos, y en ese género narrativo que es tan ameno y que, en el que confluyen tanta vida, plasmarlo en la crónica me permitía también retratar sus voces, sus rostros, como esos encuentros y desencuentros que tuve en los recorridos por el departamento. Esto permite reflexionar sobre el trabajo mismo de recopilación de datos, de fotografías, que entre otras cosas el libro contiene muy bien una relación entre lo que llamamos iconografías, que están dados en este caso con croquis, donde se localizan los lugares donde están los informantes, y de otro lado fotografías también que ilustran lo asombroso de esta geografía, como lo es la de Guaviare. ¿Por qué no nos hablas alrededor de la experiencia de recopilación de esas narraciones que luego se van a encarnar en la escritura de las crónicas que constituyen el libro? ¿Cuál fue el procedimiento que se siguió? ¿Qué experiencias particulares quieres destacar? Pues dado que todo cronista se mueve por los territorios desde donde ubica y selecciona a los informantes, y pues están también los referentes que materializan las crónicas mismas. Háblanos de esa experiencia previa al libro, como es esto que llamaríamos la investigación que antecede al libro. Bueno, muy bien. Yo llevo más de 2 décadas viviendo en este departamento, pero a veces uno vive con la prisa del día a día y no había tenido el tiempo suficiente para tener un momento y mirar lentamente tanto el territorio como las gentes, como los mismos lugares que de pronto había ido de paseo o en otro plan. Realmente este proceso surge de un proyecto de investigación que presento al Fondo Mixto del departamento, que anualmente hace una convocatoria para acceder a unas becas de apoyo al desarrollo cultural en distintas áreas, en 5 áreas. Yo presento el proyecto de investigación en el que yo planteaba ir a los distintos lugares de la región, conversar con la gente a partir de una pregunta investigativa. Eso me hacía ir a cada uno de los lugares los que yo planteaba poder recuperar o encontrar la respuesta a la pregunta era por qué se llamaba ese lugar de esa manera. Los recorridos detenidos y pausados que se hicieron con amigos y amigas entrañables que me acompañaron en estos recorridos, alumnos que en su moto me cargaron de un lado a otro, como John Wilmer, me permitieron llegar y
disponer del suficiente tiempo para ver, primero para hacer el recorrido, eran recorridos por agua y por tierra. Las carreteras de esta región generan mucha incertidumbre por la fragilidad en el suelo y en lo que pueda pasar. Bueno, debo decirles que tuvimos una caída. Y luego encontrar distintas experiencias con las que encontramos, que se hallaron en los lugares. Desde los campesinos, los colonos que nos recibían y que me recibieron con gran amplitud, con mucho afecto y dispuestos a contar. También estaba los otros en donde hay esta prevención que viene de la desesperanza que han generado las políticas de un gobierno que no le ha cumplido a los habitantes rurales creo que del país y también de nuestra región. Hay una prevención y una desesperanza que uno también la siente en el momento en que va y los visita y se encuentra con ellos. Y lo otro es ese campo viejos en donde los jóvenes están abandonando la parte rural, algunos tratando de encontrar como mejores condiciones respecto a tecnología, que es lo que los apasiona, y por eso muchas veces dejan la zona rural. Eso fue como de las cosas que más me impactaron. Y el problema de la deforestación, que es la gran problemática que está devastando esta selva y estos bosques. Entonces son momentos de contraste tanto en las personas como en los paisajes. Los paisajes se ven en las muy bellas fotografías que puedo captar en cada uno de los lugares. Bueno, fueron muchas, pero mi diseñadora gráfica, que es María Claudia Molina, ella hizo un ejercicio muy riguroso y escogió las que en su criterio profesional y técnico eran medidas. Y lo otro, la elaboración de los mapas, que eso fue, bueno, en los recorridos que hicimos, luego en las compañías como Joe Wilber, que iba también conmigo, y María Claudia finalmente, que los elabora de una manera muy bella y que se presentan en el libro. O sea, el libro tiene como todos los sentidos que confluyen en mí dentro de este libro y que detonan la escritura, ¿no? Las imágenes y esa orientación geográfica en la que yo soy tan perdida y los encuentros con las personas, con los hombres y las mujeres que me regalaron un poco de su tiempo para compartir parte de la historia que los acompaña. Sí, en efecto es un libro que logra mostrar de una manera muy asombrosa y verosímil lo que es la presencia de diversas comunidades que habitan esta región. De un lado, la comunidad afrodescendiente, la comunidad indígena, la comunidad de los colonos, que constituyen una simbiosis cultural singular en esta geografía del Guaviare. Yo quisiera saber si fue una intencionalidad el que tú le dieras lugar en las distintas crónicas a estas comunidades. En unos casos aparece de manera más directa, en otras más indirecta, pero esas comunidades hablan a través de las crónicas. ¿O fue una intencionalidad o fue por las características de las voces, diríamos, de los informantes que fueron introduciendo estos referentes socioculturales de la región? Bueno, San José del Guaviare y todo el departamento en general tiene una gran diversidad cultural y encontramos hombres, mujeres y bueno, ya una tercera generación de los hijos de boyacenses, de tolimenses, de chocuanos, de bayunos. Bueno, ahí es un departamento y una región de gran diversidad cultural. Así que era muy fácil encontrar, yo realmente definía, eran las rutas, los recorridos, y era en ellos los que se presentaban, se regalaron esa presencia de diversidad cultural. Con los indígenas
que hay más de 17 años en educación y que era importante y era como imperdonable no encontrar, no poner una historia que los representara. Fue intencional. Con mi amiga Nilcia fuimos a visitar a un señor que fue celador en nuestro colegio, que es una persona muy reconocida aquí con su liderazgo en las comunidades indígenas, y él se sentó justamente yo ya y nos regaló la historia. Esa la escuchamos las dos y fue de la que nace, creo que la última crónica que se escribió. Lo demás, las diferentes variedades y las riquezas culturales que se encontraron fueron los lugares geográficos las que lo hicieron. No hubo como una intencionalidad clara de parte. De otro lado, quisiéramos abordar el tema más complejo cuando se acomete el reto de primero investigar en las distintas zonas donde se focalizan las fuentes que pueden constituir el horizonte, digámoslo así, de lo que está en mente de quien ha prediseñado un libro como este que estamos presentando hoy. Y esa experiencia compleja es la escritura misma. Digamos que en ese trabajo previo aparece la escritura, pero en forma de borrador, de apuntes, de frases claves, de dibujos, de esquemas, y todo esto constituye el material que luego es procesado para darle cuerpo lingüístico, ya desde lo que caracteriza a la escritura como ámbito universal, de tal modo que posibilite que todo lector de cualquier lugar del mundo pueda seguir estas crónicas. Háblanos un poco sobre esa experiencia del procesamiento de los borradores, de estos materiales que son inevitables para escribir las crónicas, pero ya cuando como autora te sientas y comienzas a procesar esos materiales. Bueno, tu pregunta me lleva a pensar en dos cosas. Creo que hay problemas con el micrófono. No sé, Ya. ¿Me estás escuchando ahí? Ya, Ahí. Ya volvió, sí. ¿Ya? Ya. Bueno, no, es que, bueno, sí, la conectividad no es no es la mayor fortaleza por estos días. Bueno, no sé, trataré de recuperar un poco lo que había dicho, y era en el sentido de la escritura del libro, en el que enfatizo que la escritura siempre hay otras voces y otras manos de las personas pues, que le leen a uno sus borradores, que sugieren, que tachan, que borran, que le escriben a uno, tal vez haciéndole ver asuntos en los que uno ha tenido algún descuido. Entonces, la escritura es un asunto colectivo, nadie puede escribir solo, creo que necesitamos de otros que nos lean. Y algo que de pronto es necesario recuperar y validar son los borradores, los múltiples borradores que uno hace con los que
uno empieza y después confrontar cómo termina, bueno, hay una gran satisfacción de validar ese primer borrador y fatal, uy, Dios mío, ¿qué escribí? Bueno, ya cómo van avanzando las cosas. Esto lo cuento como para ver que el proceso para sacar un libro no es fácil, que hay momentos de tensión, de frustración, como de ganas de dejar uno atrás, pero a mí lo que me impulsaba era que era resultado de un proyecto de investigación al que un fondo como el Fondo Mixto de acá había considerado que era importante resaltar y sobre todo apoyar. La doctora Blanca Lía creo que ha hecho y todo su equipo, porque son muchas personas en el Fondo Mixto, Albita y todos, quienes han ayudado a que año tras año se sigan adjudicando estos recursos que no son fáciles conseguir, pero que ellos y ellas están empeñadas en que se siga como manteniendo esa perspectiva de ayudar a los escritores, a los artistas, a los músicos, bueno, a muchas personas que culturalmente están trabajando en la región. Y una de las condiciones que uno está en la región, y a mí me parece muy válido este estímulo. Uno cuando habla en estos espacios se le van un sinnúmero de personas y de espacios y de momentos en los que habían personas y siguen existiendo y siguen estando para ayudarle a uno a sacar adelante estos procesos estructurales. Y en el proceso escritural es importante como los colectivos o pares académicos que uno ha tejido durante durante toda la vida, porque son ellos los que finalmente en los momentos de mayor tensión y frustración están ahí para apoyar y sacar adelante esto. Entonces, creo que es un trabajo escritural hecho con muy buena compañía. Sí, me parece muy oportuno el que reconozcas los créditos de las personas que están al frente de las entidades gubernamentales cuyo compromiso es el de respaldar iniciativas vinculadas con los procesos intelectuales y culturales de quienes habitan en las regiones. Muy merecido a este reconocimiento a todo el equipo del Fondo Mixto de Cultura, que durante varios años y hoy cada vez más reciben más propuestas. Yo conozco más o menos la historia de lo que ha sido pues el Fondo Mixto de Cultura allí en el Guaviare, que depende del Ministerio de Cultura, y hubo en la etapa inicial muy pocas propuestas cuando se hacían las convocatorias. Ahora vemos que hay talleres literarios, que muchos de los docentes del Guaviare que han cursado su maestría y que por lo tanto lograron cualificar la producción escrita, pues se interesan por estas convocatorias y son muy recurrentes cada vez que se requiere la fundamentación de propuestas. Pero quisiera que finalmente tú nos dijeras más o menos qué posibilidades habría de considerar este libro, que es un libro pues liviano, de 100 páginas y bien complejo en su constitución discursiva, en lo que comunica y sin duda también de un efecto estético por el estilo de las narraciones que constituyen cada crónica, si es posible que un libro como este pueda asumirse como texto de lectura en los colegios de Guaviare, ya sea en la zona rural o en la zona urbana, en cualquiera de las dos posibilidades. ¿Cómo verías esta posibilidad? Porque nos parece que es la vía más expedita para formar lectores. Bueno, la pregunta la voy a contestar a partir de una experiencia que hice en el Colegio San José Obrero, un colegio privado de la ciudad. Yo fui en esa perspectiva de que otros lean lo que uno escribe, y además la percepción de los jóvenes para mí siempre ha sido muy importante porque pues me he movido siempre en
en esa dirección, ¿no? Como realizar trabajos y por la educación con los jóvenes. Entonces fui y puse en manos de los estudiantes del grado 10º el texto. ¿Cuál fue mi percepción? Que los chicos no encontraban ningún referente que era conocido, no conocían los lugares, no se ubicaban. Bueno, son chicos que son de otras características sociales y económicas, pues porque es un colegio también privado. Sin embargo, no reconocían los lugares, les era muy, muy extraño, pero les gustaron, o sea, el relato había una buena percepción, lo leyeron, querían, yo solo le daba por vinas una crónica a ellos, pero cuando terminan de leerla, como señala, es un libro rápido, o sea, no van a demorarse en un montón leyéndolo, y los atrapó y les gustó, leyeron, no unos, sino casi todos querían leer los relatos que se les presentaron. Creo que textos así nos pueden ayudar primero como un estímulo a los autores, que hay muchos en el departamento, que se ha consolidado varios académicos y varias personas dedicadas a hacer un ejercicio escritural es mucho mejor que el que yo hago. Y el mejor estímulo es eso, ¿no? Que los libros no queden en anaqueles, sino que circulen y que los jóvenes reconozcan en su región el movimiento cultural, y que su región está en ella, ¿no? Que vean su libro, que vean el mapa, que vean las fotos, que yo estaba allá, o mi abuelo estaba, o mi tío. Ojalá se puedan convertir esas ideas que me parecen de un gran poder para ayudar a enamorar a los muchachos en este proceso de la lectura. Muy bien, muchos docentes de distintos lugares del país han seguido esta presentación del libro La fuerza de las palabras de Ulmari Ortiz. Y entre algunas de las docentes que hacen parte de la red de lenguaje, en la que también participa Ulmari Ortiz, la profesora Yolanda López, dice lo siguiente: ante todo, felicitar a Ulmari por ese logro. Siente que la crónica le hace justicia a lo investigado por usted en toda esa zona. ¿No estuvo tentada a hacerlo de otro modo? Eso pregunta, ¿puedes comentar la pregunta? Yolanda, muy buenas noches, me alegra, con Yolanda nos hemos encontrado en varios espacios literarios. No, no estuve tentada porque tal vez inicié la presentación diciendo que fue como el género que me permitió moverme con mucha facilidad, como que las mismas historias me permitían plasmarlas de manera mucho más natural, más fluida. Creo que la crónica fue la que me pudo ayudar a resolver esas crisis que tenemos los que escribimos cuando uno está tratando para no caer en manoseos de otro género, ¿no? Sin perder también la esencia de lo que es la crónica. Sí. Y gracias, Yolanda, por las presentaciones. Muy bien, también pregunta Yolanda de cuántas crónicas se compone el libro y qué temáticas específicas son las que prevalecen en el libro. Bueno, son 12, pensadas en los 12 meses del año, porque fueron las 12 crónicas que mayor consistencia tuvieron para mí. Y las temáticas creo que representan de distinta forma, pero coinciden en retratar en un momento sobre el proceso de colonización y de asentamientos de colonos en el departamento, ¿no? Cada uno como con sus peculiaridades, pero en esencia es eso, ¿no? Lo que estudió y cómo se asentaron en ese lugar. Blanca Ligia Suárez felicita a la autora por el libro y por la manera como lo ha explicado en esta conversación, pero introduce un asunto sobre el cual podrías también introducir tus comentarios, y es en relación con la identidad. Ella se pregunta
y casi pregunta a la vez afirmación de cómo este libro fortalece la identidad con la región. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, buenas noches. Me alegra que esté en este espacio, que es una manera de compartir un esfuerzo tuyo por apoyar a quienes nos dedicamos a estas labores de escribir y de otras formas y manifestaciones culturales. Lo importante de este asunto es que las crónicas sí surgen, pero es resultado de un proyecto de investigación. Creo que es lo más importante. Y en ese momento de responder las preguntas, los colonos me permitían de alguna manera, no sé si coincidamos las dos, en que al tratar de recuperar esta memoria histórica que hay en los colonos viejos y en los que quedan en estos lugares, nos permiten aportar a este proceso de creación de identidad cultural. Creo que ha sido una intención clara y propuesta desde el proyecto. Entonces, hay una coincidencia y yo espero también este ejercicio, tanto escritural como investigativo, lo ayude. Y Angelicer Rodas dice que no hay mayor placer que el que nos da un trabajo bien hecho y con mucha dedicación. ¿Tú percibes que finalmente es un trabajo bien hecho, que logró cumplir con los propósitos trazados desde que se inició el proceso? Angie, eso es una responsabilidad muy grande. Realmente hice mi mayor esfuerzo, me dediqué plenamente al ejercicio, lo hice con amor, creo que ese es además con mucho placer, recorrer la región, sentirla de otra manera, verla detenidamente, me hace sentir, y además el libro está bellamente editado, yo hubiese podido hacer una edición cualquiera, pero es una editorial que me ofreció rigurosidad, acompañamiento, revisión detallada. Eso también a uno como escritor le da muchas seguridades. Es un papel fino, son unos colores impecables, a full color. Entonces es un libro bonito, hecho con el corazón. Bueno, a esta edad que yo tengo y en este momento de mi vida, yo ya estoy pensionada. Entonces uno hace las cosas ya más lentamente y además que fue en un momento bien difícil y complicado en mi vida personal. Entonces creo que son muchos elementos que podría gustarle a quien lea las crónicas, ¿no? Lo hice con mucha honestidad y con mucha dedicación. Y Josué Frías saluda a la autora y él percibe una relación entre el título del libro y la sabiduría popular. Quizás esté allí considerando lo que has comentado respecto a lo que contiene el libro. Pero ¿cómo ves esta relación entre el título y la representación en él de la sabiduría popular? Bueno, los títulos siempre son lo más difícil y es lo que uno deja al final para cerrar y como recoger todo el sentimiento y todas las experiencias vividas en el proceso escritural. Claro, cuando se cuente y cuando hay estas visitas in situ donde hablar con toda libertad y con toda franqueza puede uno hallar ese alma de quien está y gracia en todas como sus manifestaciones culturales. En cada una de las crónicas hay muchas cosas que podrían pensar que son ficción, pero que se convierten y que son sabiduría popular, ¿no? Una planta, el poder de una planta, ¿cierto? Que yo desconocía y que abundan en las regiones y que eso lo hacen como con tanta, sí, como con tanto amor de los indígenas y de los que uno debería aprender, ¿no? De ahí tal vez nace ahora mi afición por las plantas y por todas las
toda la magia y el embrujo que tienen ellos. También Zulma Gómez pregunta de qué manera podría beneficiar la lectura de este tipo de textos a los estudiantes del Guaviare. Si bien ya lo comentaste, podría retomar de nuevo el tema. No, el sonido no fue muy claro, pero ¿beneficia a los estudiantes un libro como estos? Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Esa es la pregunta? ¿de qué manera Okay. podría Bueno, beneficiar la lectura de este texto? bueno, de muchas. Bueno, la una es por como esa sensación de que cuando terminan de leer un libro, uy, lo leí porque es rápido leer. Segundo, porque lo invita a encontrarse con el lugar donde vive. Eso es lo que yo experimento, ¿no? Yo he vivido un montón de años acá, pero podría decir que no conocía casi nada. Eso les permite también a desarrollar este tema del que tocaba la doctora Blanca Lilia, que es la identidad, ¿no? La identidad. Jóvenes que yo señalé que en el encuentro que tuve con ellos no conocen los lugares, no se ubicaban en los mapas, las fotos les gustaron y tan bonito ir allá, ¿no? Son como esas percepciones. Yo pienso que los jóvenes son muy sensibles a eso, ¿no? A ese sentido de pertenencia, la raíz. Hoy justamente en medio de esta pandemia que estamos, llegaron 2 buses con jóvenes universitarios que regresan a la región y tuve la oportunidad de hablar con una de ellas y es como en el rostro y en sus palabras esa experiencia y esa alegría y ese inmenso júbilo como de regresar a casa, regresarse a su tierra, lo que les pertenece. Sin ser esa la intencionalidad, creo que ayuda en gran parte porque es el encuentro con la región que les pertenece. Dos últimas preguntas en el chat que se está dando muy bien. Hay muchas entradas. Santiago Montenegro pregunta qué parte del proceso fue el más difícil, si la recolección de los datos y la información que se requería para escribir las crónicas o la redacción ya del libro cuando tenía esos insumos. Gracias, Santiago, por estar escuchando y participando de este momento. Creo que el momento más difícil no fue recuperar, no fue ir a hacer la recopilación de la información. Eso creo que fue muy placentero para mí, fue reconfortante. Pero al llegar al escuchar, porque de eso se trataba, escuchar las grabaciones, como los insumos que había recogido, no tenían como los elementos que yo necesitaba para escribir. Creo que escribir es lo más difícil, es un momento, es como un paso. Y además porque siempre cuando se escribe hay una gran respuesta, porque después de que sale un libro ya no es de uno, ya pasa de los lectores. Bueno, yo tengo amigos, hay muchos lazos de afecto por la red, creo que sentía la responsabilidad de hacerlo muy bien y de hacerlo bellamente, ¿no? Entonces, el momento más difícil, Santiago, fue la escritura, el escribir, los borradores, el sentir como que no fluían, que no eran lo que yo deseaba, porque uno siempre estaba insatisfecho. Y hubo un momento en que tuve que parar, porque si no, uno dice, ya no puedo, ya no tengo que hacerlo ahí, tengo que parar, no puedo hacer ya más borradores. Y así fue. Muy bien, por último, Diana Alexandra hace una pregunta, pues cuya respuesta sería mejor recomendarle que lea el libro, pero bueno, tú podrías adelantarle algo. Ella pregunta por cuál es la crónica que más te conmovió, te marcó y que recomendarías, por ejemplo, para vivir lo que es el universo de este libro. Bueno, todas las crónicas tienen una experiencia de vida muy fuerte.
No voy a seleccionar ninguna porque las 12 todas son tan distintas. Pero lo que yo sí quiero, para cerrar y como contar algo que experimenté y sentí, fue en las relaciones que establecían estos primeros colonos, relaciones afectivas. Era cómo llegaban y cómo escogían las mujeres para traerlas a la región. Y con varios hogares en los que yo estuve conversando, la señora había, bueno, el señor había realmente conseguido esposa porque necesitaba que ayudara en las labores del campo, y eso a mí me impactaba, ¿no? Y me sigue impactando. La dinámica de la colonización y tal vez hizo que muchas mujeres llegaran y que muchos hogares se formaran bajo esa necesidad, ¿no? Algunas han resultado muy hogares que se han mantenido por años con sus hijos ya fuera estudiando, ¿no? Pero sí no deja de llamar la atención cómo se tejen este tipo de relaciones. Y las 12 crónicas son únicas, ninguna se parece a otra, no hay coincidencias porque aunque son todos llegados aquí, tienen una razón y como un interés para llegar hasta aquí y quedarse en la región. Muy bien, el tiempo ha sido pues suficiente, habría otras posibilidades para conversar alrededor de este libro, sobre todo quienes habitan en Guaviare y quienes no habitan allí, igualmente en los eventos donde regularmente se presentan experiencias como esta, como lo es en la red de lenguaje, que cada año realiza talleres nacionales y allí sus miembros pues exponen estas experiencias que están mediadas por un espíritu pedagógico, educativo. Y sí, yo creo que es posible que este libro circule muy bien entre los jóvenes como un texto que puede lograr un interés por la lectura, dado que los contextos que están representados allí atañe a, en general, las comunidades que no solo hacen parte del Guaviare, sino en general las comunidades plurales del país que han llegado ahí, a ese territorio. Y ahí es donde está, me parece, lo más importante de este libro, poder comprender cómo se llegó a poblar un territorio que era selvático, que sigue siéndolo, pero que hay una parte que ha sido devastada por la deforestación y que, bueno, hay una permanencia de habitantes de la región que le dan sentido a esas geografías tan asombrosas como son las de Guaviare. Muchas gracias a todos quienes siguieron esta conversación y por supuesto a la autora, como lo dicen todos en los mensajes, felicitarla por este libro. Hasta pronto. No. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Yo,